Bienvenidos a Filosofía en tiempos de no filosofía, un espacio de reflexión profunda sobre el pensamiento filosófico. En la actualidad, un programa dirigido por Filosofía Tierra. Hermanos, ya no son ustedes extranjeros ni advenedizos, son conciudadanos de los santos y pertenecen a la familia de Dios, porque han sido edificados sobre el cimiento de los apóstoles y los profetas, siendo Cristo Jesús la piedra angular. Carta de San Pablo a los Efesios 2, 19, 22. Bienvenidos al episodio 310. Estamos en el día 3 de julio en Estética y Filosofía del Arte y hoy nos toca David Hume, ¿no? Y claro, vimos a Kant el día de ayer, y a diferencia de Kant, que buscaba condiciones trascendentales del juicio estético, David Hume aborda la belleza desde una perspectiva empirista, ¿no? En su ensayo sobre el estándar del gusto, Hume no niega la subjetividad del gusto, ¿no? Pero también aquí hay que tener en cuenta que acepta el relativismo total. Su objetivo es encontrar una forma de distinguir entre juicios de gusto, que básicamente más válidos que otros. Existen estos juicios de gusto relativo, apoyándose a la experiencia, ¿no? Que se apoyan por la experiencia, que se apoyan por la sensibilidad refinada que pueda tener otra persona de otra, y también por la práctica de la crítica, ¿no? Que a diferencia de Kant, quien buscaba más bien principios universales, trascendentes del juicio estético en las estructuras de la razón humana, David Hume adopta una ruta distinta, ¿no? Recordemos que David Hume es antes de Kant, entonces de hecho Kant se fascina mucho con la filosofía de Hume porque es empirista puro, ¿no? Y claro, esta corriente está centrada en la experiencia. Entonces para Hume nuestras ideas provienen de las impresiones sensibles, de lo que tocamos, sentimos. Por lo tanto los juicios de gusto también nacen de este contacto directo con las obras, con las prácticas, con los sentimientos, esas cuestiones que despiertan la parte experimental de la realidad, ¿no? Y en su célebre ensayo sobre el estándar del gusto de 1777, Hume reconoce que el gusto parece ser una cuestión de preferencia individual, ¿no? Y claro, lo que agrada a los fanáticos de los empiristas es que no se detiene ahí, sino que rechaza el escepticismo total, ¿no? Que dice que todo gusto es válido por igual, ¿no? Hume dice, no, hay sentimientos refinados, hay cosas más finas, entonces hay distinción, pero todo en base a la experiencia. Y claro, se pregunta Hume si hay un tipo de criterio común, ¿no? Que permita distinguir entre apreciaciones estéticas más o menos que sean acertadas, y que llegue a un consenso de que es bueno, que es bello y que no es bello. Y claro, su propuesta no se basa en reglas fijas ni tampoco en ideas innatas, sino en la experiencia acumulada, ¿no? En la experiencia acumulada, en la sensibilidad educada, en la capacidad de comparación, y este juicio madura a través del tiempo, diría Hume, ¿no? Y claro, siguiendo el pensamiento de John Locke, con la tabla rasa, que somos una tabla rasa y que vamos llenando cosas cuando vamos creciendo, y que también era inglés, ¿no? Y entonces el juicio estético para Hume es una habilidad, se convierte en una habilidad que se cultiva con el esmero, con quien afina sus sentidos, ¿no? Es como el afinamiento de un instrumento hasta que llegue a entrenar este sentido del gusto, ¿no?
Y claro, esa es la clave de toda su propuesta, que la belleza, aunque nace de la experiencia, puede aspirar a una forma de validez compartida, ¿no? Por medio de este afinamiento. Y bien, por eso es importante, porque para David Hume la belleza no es una cualidad del objeto en sí, como diría Kant, ¿no? Pero del mismo hecho de que algo nos parezca bello innatamente, que combine la imaginación y el entendimiento, y que tengamos un juicio puro estético, como diría Kant, sino que es el resultado de una impresión placentera en el sujeto que le está percibiendo, ¿no? Y claro, esto no significa que todo juicio de gusto sea válido o meramente imponga a otros, aunque en la cultura actual se puede ver esto, ¿no? Que se impone que es lo bello, que es la moda y demás, pero en el tiempo de David Hume no era así, ¿no? Y bueno, también Hume sostiene que no todos tienen la misma sensibilidad, no todos tienen el mismo juicio sobre lo bello, ¿no? Y así como una lengua puede ser entendida para distinguir matices de comidas, de sabores, del vino, por ejemplo, el gusto estético también puede refinarse, ¿no? Y ese refinamiento no ocurre de manera automática, sino que exige práctica, exige comparación, exige conocimiento de contextos, exige todo lo que corresponde a la experiencia, ¿no? Y claro, un buen gusto es en este sentido algo que se va haciendo, que se hace, no que se nace con ese gusto estético, sino, bueno, aquí sí podemos entrar en debate, ¿no? Pero recordemos que David Hume es empirista, ¿no? Es empirista en todo sentido, como vimos también en el arte. Entonces Hume va a proponer una figura del crítico ideal, ¿no? Esta va a ser una persona que ha acumulado una vasta experiencia, que ha participado en múltiples obras, que ha mantenido su mente libre de prejuicios, se ha cultivado una sensibilidad muy aguda. Y claro, no se trata de una persona autoritaria que va a imponer una autoridad, ¿no? Infalible, ¿no? Sobre qué es lo bello, sino es alguien que ha entrenado su percepción y su juicio ha llegado a tal punto que sus opiniones pueden tomarse como una guía confiable. Esta es una guía confiable para decirnos qué es lo bello. Entonces, claro, no es totalmente subjetivo, sino que se basta de una mejora, de una corrección, de una forma, y hay quienes pueden ver, sentir, entender más que otras personas, claro. Y eso es porque incluso en estas diversidad de opiniones, algunos juicios estéticos tienen más pesos que otros, ¿no? Por el mismo hecho de la práctica. Entonces, para Hume, esta es la base de cualquier posible estándar del gusto. No es una regla objetiva, sino más bien es un acuerdo entre los juicios de los más experimentados, en este caso, los más experimentados y los más sensibles también. Y claro, va a hablar de la variabilidad y el patrón, ¿no? Porque claro, para David Hume, aunque reconoce este tipo de diversidad de gustos individuales, que es fruto de la educación, de los hábitos, del entorno, de las emociones, también observa que algunas obras logran trascender, ¿no? Logran esta trascendencia porque son diferentes, ¿no? Como Shakespeare o Miguel Ángel, o las obras de Homero también. Dije mal Shakespeare. Bueno, entonces para Hume esta pertenencia no es causal, ¿no? O sea, identificar un patrón estable dentro de esta variedad, esta variabilidad, como él denomina, es decir, si ciertas obras provocan admiración reiteradamente y también sostenidamente en la sensibilidad de las personas, en diferentes épocas, lugares, es un indicio de que poseen un mérito estético que se les considera más universales, ¿no? Que son más totalizantes, y esta repetición de juicios positivos emitidos por estos experimentados pueden inferir que existe algo
algo más que el gusto individual, ¿no? Existe una regularidad significativa, como él denomina, un tipo de estándar implícito, ¿no? Es un estándar oculto de qué es lo bello. Y así, aunque no existe un criterio objetivo absoluto para el gusto, como puede ser en las matemáticas, sí puede llegar a un consenso razonable, ¿no? Y este consenso no lo establece una autoridad externa, sino que existe una conversión, bueno, claro, el término es convergen naturalmente los juicios de los observadores, ¿no? Y que estos observadores, claro, se han informado, son reflexivos y han experimentado mucho arte, ¿no? Y es una forma ilustrada de construir un tipo de legitimidad estética, ¿no? Desde la práctica crítica compartida y no desde reglas inamovibles, ¿no? De que tal cuadro siempre es bello y hay que hacer igual siempre esto, ¿no? Y entonces para Hume la belleza no es solo esta cuestión de preferencia, sino es también esta cuestión de formación, comparación, durabilidad, en el caso de que es lo bello, ¿no? Como Miguel Ángel o Homero, porque la obra que soporta el juicio en el tiempo y de los observadores probablemente contiene algo que vale la pena conservar y apreciar. Y claro, eso es algo que Hume no niega tampoco, ¿no? Y aquí surge la educación del gusto y el crítico ideal, ¿no? Para Hume, no todos los juicios estéticos tienen el mismo peso, ¿no? Aunque el gusto nace de la experiencia subjetiva, sí, verdad, algunos juicios pueden considerarse válidos, más que otros se provienen de personas cuyas facultades han sido educadas, refinadas y demás, ¿no? Aquí es donde entra la propuesta del crítico ideal, entre comillas, ¿no? Este crítico ideal no es una figura elitista, inalcanzable, sino es alguien que ha cultivado ciertas cualidades esenciales específicamente para el estético, es la sensibilidad delicada, la experiencia amplia, la ausencia de prejuicios, que es muy importante, y la capacidad de comparación, ¿no? En la sensibilidad delicada está la capacidad para notar matices sutiles en una obra, como quien distingue los sabores complejos de las comidas o de los vinos, ¿no? Los olores también. Entonces es una sensibilidad delicada en la capacidad de apreciar lo estético. Y la experiencia amplia también, ¿no? Una persona que ha visto y comparado muchas obras y por eso y no se deja impresionar fácilmente. Y claro, pasa lo mismo en todo, ¿no? Y también la ausencia de prejuicios, porque es capaz de poner entre paréntesis sus gustos personales, sus creencias, sus emociones momentáneas, ¿no? La ausencia de juicio es importante para apreciar lo estético, ¿no? Incluso a Kant podría haber tomado, bueno, también tomó bastante conceptos, pero podríamos decir que Kant en esta ausencia de juicios haría más adelante, porque Kant es después de Hume, haría más adelante este tipo de universalización sin conceptos, ¿no? Del arte. Pero que hablamos ayer. En este sentido también la capacidad de comparación es muy importante porque puede soportar distintas obras con criterio, estableciendo relaciones que otros no van a ver porque no han experimentado toda esta gama de habilidades, esta experiencia amplia que tiene este crítico ideal. Y el juicio de esta persona tiene un poco más de autoridad, no de imposición, pero sí de autoridad, porque está fundamentado en la práctica, en la atención, en la disciplina y demás, ¿no? Y entonces para Hume todos podemos evocar nuestros gustos y así acercarnos a un modelo más cultivado de nuestras facultades, ¿no? Como la paciencia, la reflexión, la apertura, ¿no? Que básicamente son, así por decirlo, capacidades para apreciar mejor el arte, ¿no? Y así el gusto no es solo algo que está simplemente innato en nosotros, sino que es una facultad que se desarrolla. Y claro, en esta educación del gusto, el arte se convierte en una escuela de percepción, en una escuela de juicio, en una escuela de sensibilidad, ¿no? Porque corresponde un tipo de formación hacia aquello que se está apreciando, que se está experimentando. Y claro, cómo no hablar de la educación y el contexto, porque para Hume el gusto no es simplemente una relación espontánea ni una inclinación innata, ¿no? Es una facultad que se forma, ¿verdad? Se entrena, se afina,
Tal como alguien aprende a apreciar la música clásica o el arte moderno con el tiempo, el juicio estético requiere exposición constante, reflexión crítica constante, apertura al diálogo con distintas formas artísticas y culturales, ¿no? Y esta formación no ocurre en el vacío. Para Hume, recordemos que estamos hablando de una corriente específica, un tema específico que es Hume, ¿no? Luego viene Kant y ya soluciona este problema del racionalismo y el empirismo, pero también lo asocia al arte, ¿verdad? Entonces el contexto, la educación, el acceso a obras van a moldear nuestro sentido estético. Así, el gusto no es solo la experiencia individual, sino que también es un fenómeno cultural que es compartido, que es perfeccionado a lo largo del tiempo, ¿no? Y aquí se puede poner en duda, ¿no? ¿Cómo va a ser perfeccionado a lo largo del tiempo si hoy vemos cuadros, un plátano pegado con una cinta y se ha vendido millones y demás, ¿no? Pero ese refinamiento, esa concepción abstracta es muy interesante, que Kant seguramente, que Hume seguramente estaría de acuerdo o no sabemos, pero podemos entender que la crítica del gusto no es una mera acumulación de opiniones personales, sino que es una práctica racional que implica comparación, que implica memoria, que implica sensibilidad y análisis, ¿no? Y en ese ejercicio de juicio, aunque parte de lo subjetivo, aspira a un cierto tipo de normalidad basada en la experiencia acumulada, en la excelencia cultivada, ¿no? Y claro, el gusto no es algo con lo que nacemos, sino es algo que se forma, que se pule, que se ejerce con responsabilidad, diría Hume también, ¿no? Porque vemos ahora esta sociedad muy abstracta, pero que es muy interesante también. Siendo abstracta, esa complejitud hace que el arte sea mucho más complejo, ¿no? Tenga matices implícitos sumamente sutiles, pero muy claros y muy reveladores. Entonces ese punto se ha afinado tanto que se ha vuelto complejo, y para ojos no educados tal vez puede decirse que el arte ha perdido el sentido, ¿no? Pero claro, esto ya entra en una discusión más de opinión, y no, como Kant diría, de una práctica racional que implica memoria, comparación, sensibilidad, análisis y otras facultades que recordemos que son 4 en David Hume: sensibilidad delicada, experiencia amplia, ausencia de prejuicios, ¿no? Y ahí, al decir que comparar una obra actual con una obra antigua y decir que la obra actual es fea, es horrible, ya estás con un tipo de prejuicio, pero el trasfondo es mucho más profundo. Entonces Hume nos invita también a afinar estas cosas, ¿no? Y también la comparación, ¿no? La capacidad de comparar, la capacidad de comparación. Y claro, entonces, en resumen, podemos decir que David Hume no específicamente inglés, pero es escocés, ¿no? Y que, claro, estaba dentro, ¿no? Se le considera empirista, ¿no? Y por tanto toda esa región de los anglos son filósofos del empirismo, ¿no? Y claro, aborda la estética desde una perspectiva empirista, y toda la experiencia estética parte de los sentidos, de la experiencia acumulada, ¿no? Y claro, como vimos en su ensayo sobre el estándar del gusto, Hume reconoce que el juicio estético es subjetivo, pero se niega a caer en este relativismo absoluto, ¿no? Su objetivo más bien es buscar criterios para evaluar el gusto de forma más objetiva, claro, sin negar este tipo de diversidad de opiniones. Y aunque todos sentimos placer o desagrado ante lo bello, que consideramos a veces no bello, no todos tenemos la misma sensibilidad. La sensibilidad para Hume Hume compara el gusto con el paladar, ¿no? Este gusto ya vimos que es estético, pero lo compara y claro, hace un juego de palabras muy interesante con el paladar, donde se puede educar este paladar
se puede refinar con el tiempo, lo mismo pasa con la apreciación estética, ¿no? La experiencia, la práctica crítica, la exposición constante a obras de arte permiten desarrollar un juicio más agudo, más confiable. Y claro, las obras que resisten en el tiempo son obras que dicen algo, ¿no? Trascienden culturas y épocas, y David Hume también se da cuenta de esto, no lo aparta, sino que hace un tipo de separación y observa que algunas obras como la tragedia griega, las pinturas renacentistas, los poemas de Shakespeare trascienden todo esto, ¿no? Y si diferentes observadores culturales en contextos diversos siguen valorando esas obras, es porque probablemente poseen un mérito estético duradero, más allá de las modas o de las preferencias pasajeras, ¿no? Entonces, para resolver esta variabilidad del gusto, variabilidad del gusto, Hume propone la figura del crítico ideal, que es una persona con sensibilidad delicada, experiencia extensa sobre obras de arte, ausencia de prejuicios, que es muy importante, hablamos, la capacidad de comparación y el discernimiento. Está mal dicho, discernimiento refinado, ¿no? Y este crítico no impone su gusto, pero este crítico nos sirve como modelo normativo para orientar el juicio estético. Y claro, el gusto termina no siendo algo innato, sino que es una habilidad cultivada, claro, iba a decir cultural, pero es cultivada, ¿no? Que a través de la cultura se va refinando también mediante la reflexión, mediante el estudio, mediante el diálogo con otras obras en distintas culturas y épocas. Entonces, para Hume, la crítica del gusto no es una simple opinión subjetiva, es una práctica racional, comparativa, que busca equilibrio entre sensibilidad y juicio. Ahí está. Entonces, para Hume vemos que la experiencia es innato, pero no se olvida de que existen obras que han trascendido el tiempo y la cultura. Y claro, podemos ver que para Hume, al ofrecernos una teoría estética que reconcilia la subjetividad y la norma, que sería el gusto, y que este puede variar, y también al admitir que existen formas de elevarlo mediante el cultivo personal y la experiencia crítica, podemos así ver que la estética no es solo una emoción efímera, ¿no? Pasajera, sino que es una disciplina de apreciación en la que el tiempo, el conocimiento, la sensibilidad convergen para afinar nuestro juicio sobre la belleza. Y claro, esto es algo interesante y muy profundo. Bien, hemos llegado al final de este episodio. Hay que reflexionar un poco, ¿no? Porque Hume es antes de Kant, ¿no? Y Kant vimos que tiene otro sistema de pensamiento que combina imaginación más entendimiento, y nos dice que la belleza nos invita a pensar sin un tipo de concepto, sino por armonía de nuestros sentidos internos. Vemos algo hermoso, ¿no? Y que es un intento de pretensión de universalidad, que donde todos vemos esto hermoso. Y claro, para darles un ejemplo, que lo aprendí de un querido profesor. Imagina que estás en una tormenta, alejado, ¿no? Estás alejado y por el mar en la orilla, y luego ves una tormenta grande, ¿no? Y las olas crecen y llueve y hay truenos y demás, ¿no? Entonces tú estás tan lejos de aquella, te sientes seguro, estás tan lejos de aquel desastre, ¿no? Y te sientes protegido porque estás lejos. Entonces tú lo miras y ves todo el caos y te sientes seguro, ¿no? Pero contemplas algo que no puedes describir, pero consideras algo, tienes miedo, pero a la vez estás seguro, pero lo sigues mirando, ¿no? Estás contemplando aquel fenómeno.
Entonces no hay un concepto que te diga esto tienes que experimentarlo así, esto tienes que verlo así, no, sino que es algo innato que estás ahí viéndolo, contemplando. Y claro, vemos eso con Immanuel Kant, pero con Jung vemos que es refinado el gusto, ¿no? Jung diría, si he estado en tormentas y me he cultivado de esta forma y he comparado distintas obras de arte, esto no es de mi agrado, ¿no? O tal vez sí, por eso mencionamos que claro, reconcilia lo subjetivo con una norma, pero es una norma cultivada con el tiempo, comparada. Y claro, este crítico ideal, si dice que eso es algo hermoso, bueno, tendremos que guiarnos, pero también yo tengo mi apreciación subjetiva, que eso no me gusta, pero si al crítico ideal le gusta, entonces ya intento ver cómo él piensa, ¿no? Porque tiene esta capacidad de sensibilidad delicada, experiencia extensa, ausencia de prejuicios, capacidad de comparación y discernimiento refinado, ¿no? Y bien, entonces así distintos filósofos van a considerar que es bello, que es hermoso, que lo sublime no hablamos con Kant, ahí falta, hay que apuntarlo. Lo sublime seguramente lo vamos a tratar más adelante, pero dejémoslo ahí, ¿no? Reflexionemos sobre Jung. Jung nos toca y Jung acabamos entonces. Bien, gracias por escuchar. Nos vemos el día de mañana. Y vamos a hablar de Alexander Baumgarten, que nos va a hablar del origen de la estética moderna, ¿no? Y ya vamos a poder comparar un poco también. Entonces, hasta el día de mañana, cuídense todos. Y nada. Conozcanse a sí mismos. Y por favor, sean felices. Hasta el día de mañana.